Francia entra en confinamiento general después de España e Italia, mientras en toda Europa se cierran las fronteras para frenar la propagación del COVID-19. Alemania, por su parte, proveerá 50 millones de euros para repatriar a sus connacionales varados en otros países. En el mundo ya se contabilizan 7.155 muertos y 102.991 casos activos de COVID-19. América Latina entre cuarentenas, toques de queda y cierre de fronteras. Colombia, Ecuador, Venezuela, Honduras y Costa Rica reforzaron sus medidas de prevención ante la pandemia en las últimas horas. Los mandatarios de los países miembros del Foro para el Progreso de América del Sur acordaron proteger las fronteras en forma coordinada. Y el presidente Donald Trump extrema medidas para evitar la propagación del COVID-19. Pide no ir a los restaurantes, bares y gimnasios y ordena la suspensión de las visitas a los amigos. Todo esto en medio de las primarias en Arizona, Florida, Illinois. Ohio canceló los comicios por prevención. Muy buen día, bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo con lo último relacionado con el COVID-19 y la cifra a nivel global está de esta manera. Los casos confirmados son 182.424. Los pacientes que se han recuperado de esta enfermedad ya suman los 79.433. Los casos activos, es decir, los que todavía continúan con COVID-19, son 95.836 y las personas fallecidas debido a esta enfermedad ya suman los 7.155 personas. Así las cosas a nivel global con las cifras del COVID-19. Hablemos ahora de Europa, el continente más afectado por el coronavirus y donde Francia, Italia y España se encuentran en cuarentena estricta para evitar la propagación de este virus. Además, la Unión Europea cerró a partir de hoy todas sus fronteras durante 30 días y Alemania, el gobierno de Angela Merkel, puso a disposición 50.000 millones de euros para repatriar a sus connacionales que se encuentran en otros países. El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, presentó un paquete de ayuda de 45.000 millones de euros para las empresas y los trabajadores ante la crisis de este coronavirus. Precisamente en Francia se encuentra nuestra periodista Natalia Ruiz. Natalia, muy buena tarde para usted. Acaba de entrar en vigor la medida de permanecer confinados en sus casas impuestas por el presidente Macron. Le pregunto, ¿cómo será esta medida? Sí, bueno, muy buenos días. Pues esta medida básicamente lo que hace es restringir en su máxima expresión los desplazamientos de las personas. La gente debe quedarse en sus casas y aquellos que tengan que salir pues tendrán que hacerlo con un papel en mano explicando exactamente a dónde van. Solamente se puede salir para hacer mercado, comprar pan, ir a la farmacia. Se puede salir a hacer deporte, pero tiene que hacerlo solo y eso alrededor de su domicilio y también para trabajar en caso de que no sea posible hacer trabajo a distancia. Pero para eso, como les decía, se necesita un papel en donde usted diga exactamente a qué va y ese papel tiene que decir exactamente, es decir, tiene que ser uno de esos papeles por cada desplazamiento. Y ya pues hemos visto aquí bastante policía aquí en esta estación de trenes de Montparnasse, en el sur de la capital, donde la gente pues está tratando de tomar los últimos, los pocos trenes que van a salir esta semana y que van a salir el día de hoy. Muchos han decidido también pues irse a sus residencias secundarias, a sus casas de campo en la provincia de Francia para pasar este tiempo de confinamiento tal vez más cerca de sus familias. Sí. Natalia, le pregunto qué medidas está tomando el gobierno para que sí se respete esta medida de confinamiento y cuál es el dispositivo de las autoridades en las calles. Bueno, pues en toda Francia se han desplegado al menos 100.000 policías. Son ellos quienes van a hacer el control precisamente de los desplazamientos de la gente y verificar que la gente está cumpliendo con este confinamiento. También pues a la par se ha disminuido el transporte público, no solamente aquí en la capital, sino en todas las ciudades y también pues el transporte ferroviario.
Por ejemplo, los trenes de gran velocidad, los que hacen las grandes distancias, solamente va a haber uno de dos trenes y esto va a ir disminuyendo, y los trenes regionales por ahora hay entre 30-40% del tránsito pues, que está habilitado. Así que se han tomado varias medidas y pues como les decía, pues las autoridades están muy pendientes de todo esto y cumpliendo también pues las reglamentaciones, incluso en los supermercados, por ejemplo, que todavía pueden abrir sus puertas, son de los únicos comercios que aún están abiertos a la clientela, pues se cumplen también unas medidas bastante estrictas, pidiéndole a la gente mantener esas distancias barrera de 1 metro, así que se ve la gente también haciendo fila para hacer sus compras aquí en París. Natalia, gracias por información. Natalia Ruiz, nuestra periodista en la ciudad de París y de Francia. Nos vamos a Italia con nuestra corresponsal Natalia Mendoza, porque el gobierno italiano anunció nuevas medidas como permisos parentales, ayudas a autónomos, nuevas contrataciones de personal sanitario y también moratorias fiscales y gastos deducibles por donaciones. Todo esto para aliviar un poco la crisis económica causada por este COVID-19. Natalia, muy buena tarde. Primero le pregunto cómo está evolucionando la situación del virus en ese país. Pues el coronavirus sigue avanzando aquí en Italia. En la jornada de ayer murieron 349 personas en total. Desde el inicio de esta crisis el balance es de 2.158 víctimas y más de 27.000 personas infectadas. Los italianos desde hace más de una semana viven en aislamiento. Solo pueden salir de sus casas por motivos de fuerza mayor, para ir a hacer mercado, por motivos de salud o para ir a trabajar si esto no puede hacerse a distancia, un periodo que muchas familias aquí en Italia están viviendo con inquietud, con ansiedad, con miedo, pero también con la esperanza de que estos sacrificios les sirvan a las autoridades sanitarias italianas para ganarle la guerra al coronavirus. Natalia, le pregunto ahora de qué se tratan estas medidas anunciadas por el gobierno para paliar un poco la crisis económica causada por el coronavirus. Pues se trata de un conjunto de medidas para frenar el impacto económico del coronavirus en Italia, con apoyos concretos a familias, a empresas y a trabajadores, las familias con hijos menores. Les recuerdo que aquí desde hace ya varios días los colegios, las escuelas y las universidades están cerradas. Pues estas familias podrán escoger entre un permiso parental de 15 días pagados o un subsidio de 600 euros para pagar una empleada a domicilio que cuide a los niños. Serán suspendidos los pagos de las hipotecas, también los pagos de los impuestos para las familias y también para las empresas. Habrá un fondo específico creado para las empresas de los sectores más golpeados por esta crisis para evitar que caigan en bancarrota. En total se trata de un paquete de 25.000 millones de euros que el gobierno pone a disposición para proteger el tejido productivo de Italia y evitar que la economía se desplome. Natalia, gracias por la información. Era Natalia Mendoza, nuestra corresponsal en la capital italiana, Roma. Y de Europa nos venimos a nuestro continente, América Latina, donde los efectos del COVID-19 comienzan a preocupar a las autoridades, que están en muchos casos tomando medidas muy restrictivas para evitar la rápida propagación de esta enfermedad. Colombia, por ejemplo, cerró todas sus fronteras terrestres y marítimas, mientras que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretó el estado de excepción en todo el país y toque de queda durante las madrugadas. Por su parte, las autoridades hondureñas impusieron este lunes el toque de queda luego de informar de 2 nuevos casos de COVID-19 confirmados, con lo cual ya son 8 los pacientes que han dado positivo a las pruebas en ese país centroamericano. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ordenó una cuarentena total que entrará en vigor a partir de hoy y que se aplicará en los 23 estados del país y el Distrito Capital. Veamos el siguiente informe. El gobierno colombiano desconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y ha cortado cualquier línea de comunicación con Caracas y se niega a retomar en medio de la crisis del coronavirus, incluso en las ciudades fronterizas. Nosotros, en ese sentido, no estamos haciendo acá ningún reconocimiento de carácter político y lo que hemos hecho en función de la población venezolana, como lo hemos hecho siempre, es trabajar con la Organización Mundial de la Salud. Venezuela ha criticado a Duque por su decisión de cerrar la frontera, le pide diálogo para luchar contra la pandemia y trabajo conjunto. Bogotá rechaza la propuesta, el partido del presidente Duque dice que la comunicación será directamente con Juan Guaidó, a quien reconoce como presidente.
El líder opositor ordenó una serie de medidas para luchar contra el coronavirus, pero sus críticos dicen que no sabe cómo las va a cumplir. En medio de esa pugna, decenas de migrantes buscan cruzar por trochas ilegales controladas por grupos violentos. No, terrible, esto es horrible, esto es inhumano. Yo creo que el gobierno debería tomar otras medidas porque creo que existen maneras o mecanismos para que la gente pueda pasar, porque todos tenemos necesidades. La larga y porosa frontera entre Colombia y Venezuela es una línea de vida para miles de personas que no tienen más opción que buscar en Colombia los recursos para subsistir que no encuentran en su país. El cierre de frontera amenaza su supervivencia. Perú es uno de los países de la región con una de las medidas más drásticas de momento frente al coronavirus. Este lunes, el país vivió su primera jornada sin libertad de movimiento con un decreto de cuarentena y cierre de fronteras. Nos lo cuenta Juan Pupiales. Este es el sonido de un país bajo aislamiento social, o por lo menos así se mostraba Lima en el primer día desde que el presidente Martín Vizcarra decretó el estado de emergencia nacional. La norma restringe las libertades individuales y limita el tránsito de personas solo para necesidades básicas, pero con la excepción de aquellos que trabajan en sectores como los medios de comunicación, producción y transporte de combustible, centrales telefónicas, entidades financieras, de alimentos y de seguros. Sin embargo, había más de uno que no compartía esa idea. Nosotros somos gente pobre que vivimos de esto, corazón. Si no salimos a trabajar, ¿de dónde, mi amor? ¿De dónde vamos a comer si no salimos a trabajar? Otras zonas de Lima sí tenían un aspecto más cercano al de un país en donde las reuniones quedaron restringidas. Pero el panorama cambia de nuevo en el aeropuerto. Desde el lunes quedó suspendido el tránsito internacional por cualquier medio, algo que tomó por sorpresa a varios turistas. Decretar emergencia nacional de un día para otro no es una solución válida. Son por lo menos una semana para prepararnos. Nosotros hicimos el chequeo, el check-in antes de 24 horas. Y aún así no pudimos acceder al vuelo. Hubiera sido un poquito más accesible, por lo menos habernos dado un día, 2 días para poder organizarnos y regresarnos a nuestro país de origen. En medio de este panorama, con militares ya en algunas calles, el gobierno dio flexibilidad el lunes para que los ciudadanos pudieran adaptarse. El Ejecutivo también dio otra noticia. El primer paciente de COVID-19 en el país ya fue dado de alta. Y en Estados Unidos el COVID-19 no para de momento el ejercicio democrático en el país. Los estados de Arizona, Florida, Illinois irán a las urnas para elegir a su candidato hacia la nominación del Partido Demócrata. Ohio era el cuarto estado en votar el día de hoy, pero las autoridades decidieron cancelar las primarias como medida de prevención contra este coronavirus. Y en medio de la crisis mundial por el brote, los mercados sufrieron otro revés. Wall Street volvió a hundirse y sufrió su peor día desde 1987. El presidente Donald Trump reconoció que la pandemia no está bajo control, pero dijo que si los estadounidenses siguen las recomendaciones, terminará aproximadamente en julio o agosto. Y también les pidió evitar las reuniones de más de 10 personas y los viajes. Trump también dijo que es una lucha contra un enemigo invisible. Juan Pupiales tiene todos los detalles de lo que dijo el presidente Donald Trump y las medidas en Estados Unidos. Evitar los restaurantes, bares y gimnasios, suspender las visitas a amigos, no viajar a menos que sea estrictamente necesario. Medidas para aplicar durante 15 días y sobre todo dirigidas a la población adulta y especialmente a aquellos con problemas de salud. Es la nueva hoja de ruta marcada por el presidente Donald Trump, un mandatario que hasta hace unas semanas rebajaba la alarma sobre el coronavirus. Ahora Trump reconoció que la pandemia no está bajo control. Tenemos un enemigo invisible, tenemos un problema sobre el que nadie había pensado hace un mes, nadie había leído al respecto. Un enemigo invisible con una amenaza muy real sobre la economía. ¿Se dirige la economía de Estados Unidos hacia una recesión? Bueno, es posible. En algunos estados como Nueva York, sus gobiernos locales ya se habían adelantado a las recomendaciones de Trump. Este estado, con el mayor sistema educativo público del país, amaneció este lunes con el cierre de sus escuelas. Esto supone que alrededor de 1 millón de estudiantes estarán sin clases hasta el 20 de abril. Para algunos son buenas medidas. Especialmente los niños no son conscientes de lo que pasa. Quizás ellos no saben cómo desinfectarse, no utilizan jabón. Además, Trump anunció que ya se están llevando a cabo pruebas de la vacuna. Se espera que sus recomendaciones lleguen esta semana al Senado, en donde se podría dar un escenario con la mayoría de los 100 legisladores reuniéndose, algo que contradice la hoja de ruta.
Así las cosas entonces en el mundo en torno a esta pandemia del COVID-19, las recomendaciones de la OMS, lavarse las manos con gel antibacterial y por supuesto con jabón y agua, y también evitar ir a lugares concurridos cuando se pueda. Hasta aquí el informativo en France 24, continúe con nosotros, buen día.